hay un cambio de paradigma y el agua está cobrando realmente la importancia que tiene para para el mundo, para la sociedad y para nuestro país. Como he colocado aquí en la diapositiva, el agua es absolutamente transversal, absolutamente a todas las actividades del ser humano. Así que interliga, como dice aquí, sociedad, ambiente, economía y cultura, pasando por, yo he sintetizado aquí algunos aspectos. Por ejemplo, el agua en áreas urbanas, el agua y la agricultura, el agua y la energía y la industria, es decir, el agua y el desarrollo, podríamos decir, el agua y el ambiente, y hasta la cultura y las religiones están relacionadas con el agua. Si hablamos un poquito de lo primero, de asentamientos urbanos y salud, bueno, tan importante hoy en día el tema de la salud con la pandemia que estamos atravesando, permítame comentarles que las dos medidas más importantes a nivel mundial en la solución de todas las pandemias, las dos medidas han sido la disponibilidad de agua potable y la disponibilidad de vacunas. Fíjense, dos temas centrales también para la Argentina. Y en cuanto a las ciudades en sí mismo, bueno, el mundo se está urbanizando. Ustedes saben que, como he puesto aquí, hasta el 2050 el 70% de la población mundial va a estar viviendo en áreas urbanas, pero eso no nos debería asombrar a nosotros, porque estamos en una región del mundo, América Latina, que es de las más urbanizadas del mundo, y particularmente en Argentina, el 92% de su población vive en áreas urbanas de distinto tamaño. Eso genera una serie de cuestiones que habría mucho para hablar. ¿Qué podríamos decir entonces del tema de agua y desarrollo, sobre todo ligado a la agricultura y demás? Bueno, la agricultura es el mayor consumidor de agua y esa demanda aumentará un 70% hasta el 2050. El 2050 es mañana. Así que realmente es tremendamente importante y excelente. Felicito todo este trabajo, de trabajo conjunto de mujeres rurales, y creo que realmente es importantísimo ligarlo con el tema del agua y en este caso con el Instituto Nacional del Agua. Energía, bueno, para el desarrollo se necesita energía, así que no voy a entrar mucho en eso. Ambiente, bueno, se habla mucho de los humedales y todo, pero aparte de los humedales vamos a hablar de algo tal vez que es mucho más abarcativo que los humedales, que son las cuencas hidrográficas. Y cultura y religión, bueno, en todo el mundo el tema del agua está asociado. Hay, por ejemplo, Egipto, la civilización egipcia no hubiese sido la misma si no hubiese existido el Nilo. Es decir, hay un relacionamiento muy, muy importante con el agua. Tal es así, vamos a tratar de pasar. Bueno, fíjense, esta diapositiva que estoy colocando aquí, muestra en el Foro Económico Mundial del año 2012 una consulta a empresarios y líderes mundiales y demás, tratando de encontrar cuáles eran los elementos, los sucesos que tenían mayor impacto sobre el mundo. Bueno, yo he hecho aquí, ustedes encuentran aquí digamos, en el área superior derecha de la diapositiva, yo he hecho un zoom, una ampliación, y ahí se aparece, está en inglés lamentablemente, pero ahí aparece el tema del agua y los alimentos, la disponibilidad de agua, las crisis de agua, entre los elementos más importantes que causan más impacto a nivel mundial, y claramente, ¿no es cierto? Es decir, como he colocado aquí, a mayor escasez de agua, mayor impacto económico y mayor riesgo de seguridad alimentaria. Uno podría decir, bueno, pero eso fue en el 2012. Bueno, en el 2020, es decir, el año pasado, en el Foro Económico Mundial, también nuevamente, cuando se elaboró luego de una consulta a nivel mundial, cuáles son las interconexiones más importantes, más gritantes sobre los riesgos globales, sobre riesgos sociales, ambientales, económicos, geopolíticos y tecnológicos, ustedes pueden ver que yo he indicado en un círculo, en una elipse, en realidad,
todos eventos, los más importantes, todos están relacionados con el agua. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día no hay duda que el agua, con este cambio de paradigma, el agua está alcanzando a nivel de la sociedad la importancia que la misma tiene. Vayamos rápidamente, dejo un poquito el mundo y venimos a la Argentina. Bueno, ustedes tienen aquí en el sector derecho el mapa de la Argentina y prácticamente ahí, por más que están indicadas dos, pero permítanme contarles que Argentina, posiblemente todos la sepan, pero tenemos así básicamente tres áreas. El área húmeda, que es la zona este de la Argentina, ahí esas líneas que están indicadas son líneas que se llaman ISO y ETA, ISO igual y ETA de precipitación. Esta que yo estoy indicando aquí con mi puntero, que espero que lo vean, es la ISO y ETA de 800 mililitros. ¿Qué quiere decir? Perdón, que hacia el este tenemos esa cantidad de lluvia o aún superior, en el caso, de, por ejemplo, de Misiones. Luego tenemos el área central de Argentina, que es la zona semiárida, y luego hacia la isoyeta de 600 milímetros y menos, tenemos la extensa región árida y semiárida de la Argentina. Tal es así que, como se puede ver en el gráfico inferior de la izquierda, Argentina, no siempre se dice esto, es el país sudamericano que posee la mayor cantidad de superficie de su territorio nacional en características áridas y semiáridas, mucho mayor que Chile, que tiene el desierto de Atacama, y que Perú, que sabemos que tiene realmente un territorio bastante árido. Entonces, fíjense, esto marca la disponibilidad de agua muy concentrada en una región del país y escasez o reducción en otra parte de la Argentina. Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué problemas hay en Argentina? Y bueno, uno podría decir, mira, casi de todos, ¿no? Porque tenemos en un país tan extenso como Argentina y con esta heterogeneidad espacial que yo acabo de comentar y con la concentración humana que hemos citado para las ciudades y demás, uno podría decir, bueno, a ver, hay deficiencias todavía en el abastecimiento humano y en el saneamiento básico, eso lo conocemos. Lamentablemente todavía tenemos contaminación por efluentes industriales y domésticos prácticamente en casi todas las ciudades, pero también provenientes de las zonas, lo que se llama de origen difuso, es decir, provenientes de los agroquímicos que se utilizan hoy en día en las áreas rurales. Tenemos la alternancia de los periodos húmedos y secos, ahí podemos hablar, por ejemplo, en este momento estamos pasando una sequía, casi una mega sequía que toma a todo el cono sur, mucho más allá de Argentina, está afectando también a Chile, parte de Paraguay y parte de Brasil. Hay degradación de acuíferos, es decir, muy importantes los acuíferos en todo el área árida y semiárida. Deficiencias en la gestión del riego, es decir, que es el uso consultivo, por eso es decir, que consume. El riego en Argentina tiene una eficiencia muy baja, es decir, tenemos que trabajar muchísimo para regar mejor, con menos agua y mayor cantidad. Problemas de erosión hídrica, hay provincias que tienen erosión hídrica muy importante y degradación de humedales. Bueno, todo esto es, así rápidamente por decir, la diversidad de problemas hídricos, ¿no? Esto prácticamente cualquiera puede hacer este listado. Ahora les voy a contar una pequeña experiencia. Un buen día, hace unos años atrás, teníamos un evento en el Canal 7, en la TV pública de hoy en día, y la periodista nos hizo una pregunta bastante interesante. Nos preguntó si podíamos sintetizar esto en una sola palabra. Gran desafío, decir todos los problemas hídricos de la Argentina en una sola palabra. Sí, sí, bien sintético, poder de síntesis. Bueno, entonces claramente, vamos a ver, analizamos que la gestión de los recursos hídricos ha tenido unas deficiencias históricas en Argentina, pero faltaba esa palabra, esa única palabra, y entonces ahí terminamos encontrando la palabra y me pareció, quiero compartirlo con ustedes porque es un ejercicio bastante interesante. La palabra es planificación. El problema del agua en Argentina ha sido fundamentalmente de planificación. Planificación a nivel nacional, estoy hablando de cuestiones históricas, ¿no es cierto? A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Planificación
tranqueras hacia afuera y tranqueras hacia adentro también. Así que de esto podemos hablar bastante y las mujeres pueden contribuir muchísimo al tema de ayudar a que la planificación que empieza por casa, que empieza por tranqueras adentro, consiga alcanzar lo que ya voy a comentar, que es lo más importante, toda la cuenca hidrográfica. Permítame contarles un poquito sobre el tema de la gobernanza del agua, un tema que las chicas, Luisina y su equipo y demás, me comentaron como que les interesaba que comentaran. Bueno, la gobernanza del agua es de alguna manera, por decirlo de una manera sintética, es la forma en que se ejerce el poder sobre el tema del agua, es decir, involucra instituciones, procesos y demás. Entonces es bastante interesante, ustedes fíjense que yo aquí he colocado el mapa de Argentina, con nuestras 24 jurisdicciones, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y desde el año 94, en un sentido muy federal, se estableció que las provincias poseen el dominio original de los recursos naturales existentes en su territorio. En otras palabras, las provincias son dueñas de sus recursos. Uno podría decir, fantástico, está muy bien. Las provincias unidas del Río de la Plata preceden a la Argentina y son dueñas cada uno de sus recursos naturales. No solo que tienen el dominio original, sino que también tienen la jurisdicción. Es decir, como he puesto aquí, el poder de reglamentar las relaciones emergentes de su aprovechamiento, de defensa y de conservación. Visto desde el punto de vista del hombre, esto parecería estar muy bien. Cada uno es dueño de las cosas que tiene en su casa. Lamentablemente, nuestros próceres y demás que en la historia de la Argentina conocían mucho de provincias, pero poco de cuencas hidrográficas. Porque si en vez de llamarse las Provincias Unidas del Río de la Plata, se hubiesen llamado las cuencas hidrográficas, digamos, del Cono Sur y demás, bueno, nuestro país tendría una organización diferente. Ustedes están viendo ahí en la parte central de la diapositiva el mapa de las principales cuencas hidrográficas que aportan al Atlántico, al Pacífico, la mayoría del Atlántico, o algunas que son endorreicas, es decir, que no tienen salida hacia el mar. Bueno, ¿y esto por qué? Porque el agua no conoce de límites de provincias, es una imposición política de parte del hombre, digamos, ¿no es cierto? Pero el agua, la esencia, es a través de cuencas hidrográficas. Entonces, ¿qué se ha hecho a partir del año 2003? Bueno, a partir del año 2003, para tratar de congeniar el tema de la Constitución del año 94 con las cuencas hidrográficas, es decir, que el agua es compartida en una misma cuenca por dos o más provincias, se ha creado el Consejo Hídrico Federal, el COIFE, que es esa instancia para el tratamiento de todos los aspectos entre las provincias, y entonces esto lo quiero comentar porque muchas veces dicen, pero nosotros necesitaríamos que el Instituto Nacional del Agua realice tal cuestiones. No, en realidad el INA, ya voy a comentar un poquito del INA, cuál es la función del INA, pero en realidad aquí hay una cuestión, parte de las provincias y la nación siempre actúa, en este caso como secretaria, orientando hacia las provincias, pero hay un rol muy importante por parte de las propias provincias. También me pareció oportuno colocar algunos principios de gestión, y el primero para mí es fundamental, que aunque parezca mentira, todavía no se impone, pero no se impone inclusive entre los profesionales, muchas veces entre gente que está trabajando en los recursos hídricos, y ustedes lo van a poder notar, que es que la cuenca hidrográfica es la unidad de planificación por excelencia. Es decir, siempre que realicemos algo, siempre que se realice un canal en el campo, siempre que se realice una obra en un arroyo, siempre hay una afectación que podrá ser positiva o negativa hacia aguas abajo y o hacia aguas arriba. Como decimos nosotros, nos referimos siempre hacia aguas abajo, hacia donde corre el agua, o hacia aguas arriba, en sentido contrario a donde escurre el agua. La cuenca hidrográfica es la unidad de planificación. Y esto vale absolutamente para todo. Vale de tranqueras adentro, vale de tranqueras afuera, vale en el patio de la casa de ustedes con el vecino. Todos, de alguna manera, vivimos en distintas cuencas hidrográficas. Hay cuencas que son del tamaño de un lote urbano, hay cuencas que son muy extensas, como la cuenca del Plata, por ejemplo, que después podemos hablar. La solución nunca viene solo por
medidas, por la implementación de medidas estructurales. De medidas estructurales, por ejemplo, son típicamente las obras de ingeniería. Una represa, un canal, un acueducto. Ninguna de esas obras apunta a dar el 100% de solución. Olvídense, esa visión de la ingeniería que soluciona todo no existe más y no es correcta. Hoy en día a nivel mundial se habla de la implementación conjunta de medidas estructurales y de no estructurales. Y usted puede decir, ¿qué son las medidas no estructurales? La legislación en materia de agua, para establecer qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Un sistema de alerta temprana, por ejemplo, para el tema de sequía, como tenemos hoy en día, o para el tema de inundación, y así por delante podemos hablar. Ustedes pueden ver que en ese gráfico que está ahí, que está muy bien representado, tiene la sociedad, tiene que actuar de manera interdisciplinaria e institucional, y todos, sin que sea una asamblea pero permanente, pero que sí sea organizado, todos tienen para opinar. Y prácticamente nadie tiene el derecho de hacer lo que se le antoja en el tema del agua, por más que sea su campo, por más que sea su casa. Nadie. Yo siempre comento, el que vive en un edificio y compró un departamento amplio, como todo un piso, no hay duda que es el dueño de todo ese departamento que tiene todo un piso, pero no está permitido que retire una columna porque le molesta en el medio del living, porque si no se caería todo el edificio. No hay duda que es dueño, pero hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. En las cuencas hidrográficas exactamente lo mismo. Lamentablemente este concepto todavía en Argentina estamos muy por debajo. El tema de género en la gestión de agua, que no es el marco más que adecuado para decir que todo esto puede ayudar muchísimo. Yo he estado como secretario de Recursos Hídricos en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe, y en ambos casos el rol de la mujer lo he visto y realmente es muy importante. Y entonces, trabajar con esta gestión, lo que se denomina la gestión integrada de los recursos hídricos. Permítame que para terminar les cuente rápidamente un poquito del INA. El INA es un instituto nacional que prácticamente en 2 años ya estaremos cumpliendo 50 años. Promueve exactamente esto, la gestión equitativa y sustentable del agua, depende del Ministerio de Obras Públicas hoy en día, y contribuye a la implementación y al desarrollo de la política hídrica nacional. Bueno, crea en el año 73, como aquí yo he preparado una línea de tiempo, que ustedes pueden ver con algunos hitos, se crea en el año 73 con otro nombre, con el nombre de Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica. El otro hito es el año 2000, ¿por qué? Porque en esos 30 años, del año 70 al 2000, los objetivos objetivos del milenio fueron diseñados y pensados y difundidos a nivel mundial, así que hubo una evolución muy importante con una fuerte impronta ambiental que no la había cuando se creó. Ahí aparecen, por ejemplo, el tema de la economía circular. El concepto de la economía circular no es nuevo, ya viene desde antes del año 2000, y que contempla, ustedes creo que las 3 R, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar, tan importante en la temática del agua. Luego llegamos hasta el 2015, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí aparecen otros conceptos como las soluciones basadas en la naturaleza, la huella hídrica, que estamos trabajando eso desde el INA, y claramente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Llegamos al 2020 con el coronavirus, con la pandemia, y fue el primer año, aunque casi pasó desapercibido por la pandemia, que fue que se celebró el Día de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, es decir, hoy en día una ingeniería absolutamente consustanciada con esa impronta ambiental que hay que darle, y a partir del año 2021, el INA desarrolla en ese círculo que estoy indicando aquí, desarrolla su plan estratégico, que rápidamente lo comento, con vistas al 2030 para la Agenda 2030. Aquí está el plan estratégico del INA, en cómo estamos trabajando. Son 6 ejes estratégicos. El primer eje estratégico tiene que ver con el observatorio, es decir, cómo está Argentina en cada momento con sus aspectos hídricos y tener una perspectiva, es decir, hacia el futuro. El eje 2 es asociado a la información. Lo que se puede decir es,
no se puede planificar lo que no se conoce, por lo tanto es tremendamente importante medir la lluvia, medir lo que escurre, medir los niveles freáticos, todo lo que tiene que ver con el agua, con la temperatura y demás. El eje 3 es el uso del agua en la economía circular, es decir, tiene que ver con el agua y el desarrollo. El eje 4 con la gestión del riesgo hídrico, es decir, tanto los extremos, ¿no es cierto? Tanto las sequías como las inundaciones, que ya han asolado bastante a nuestro país, estamos trabajando tanto en uno como en otro, y luego el eje 5 y el 6, el 5 tiene que ver el agua y el ambiente, tremendamente importante, y el 6 el fortalecimiento institucional de nuestro propio institucional del agua. Ustedes pueden ver que este círculo tiene todos los cuadraditos, por así decir, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el agua realmente está presente, directa o indirectamente, el tamaño de los cuadraditos indican si está más presente o más directamente o indirectamente ligado a los ODS, pero el agua tiene la gran capacidad de interligarlos absolutamente a todos. Bueno, yo espero que con esto hayas dado un panorama general. ¿Cuáles son los temas críticos hoy en día en la Argentina? Bueno, el tema de seguridad hídrica es un tema muy importante, hay desafíos sobre el tema de salud, sobre el tema de la gestión integral de recursos hídricos, versus la realidad actual de la Argentina, porque realmente todavía en las provincias el manejo, a veces a nivel oficial y en general muchas veces a nivel privado, comentaba ya previamente, no hasta esa visión de cuencas hidrográficas. El tema, lo acabo de comentar rápidamente, el tema tenemos que trabajar muchísimo más en el tema de la economía circular, los aspectos agroproductivos. Nosotros estamos desde el INA, estamos trabajando fuertemente en nuestro centro que tenemos localizado en Mendoza, en la temática de huella hídrica de los productos. De aquí a un tiempo, cada producto que querramos exportar, y fíjense que las 2/3 partes de las exportaciones de Argentina son del sector agropecuario, entonces es tremendamente importante empezar a hacer un uso mucho más racional del agua, porque podrán decir, sí, el vino es muy bueno, pero ¿cuál es la huella hídrica de ese vino? Y si realmente la huella hídrica no es la apropiada, posiblemente a nivel mundial, los países o las regiones más desarrolladas opten por comprar otros productos. Entonces, por las buenas o por las malas, por así decirlo, pero tenemos que darle importancia al tema estos de la economía circular y de la huella hídrica que se viene y que tenemos que internalizarlo absolutamente. El ahorro del agua, los aspectos hidroambientales. Y bueno, nuevos paradigmas de gestión en la gestión urbana y rural del agua, el manejo hídrico. Así que hoy en día también yo diría toda la parte tecnológica. Hoy en día Argentina ha desarrollado un sistema nacional de radares meteorológicos con tecnología nacional. Es un ejemplo, es el único país latinoamericano que tiene en este momento capacidad para fabricar sus propios radares meteorológicos. Tenemos más de 15 radares meteorológicos instalados en todo el país y esto va a seguir y se ha trabajado desde la Secretaría de Recursos Hídricos de Argentina. Así que bueno, espero que con esto haberles dado un panorama general, así que les agradezco muchísimo y quedo a disposición para aquello que quisieran consultar eventualmente. Gracias.